Mi Señor, hoy nos acercamos sin temor, confiados, seguros, pues Jesucristo es suficiente, es nuestro sumo sacerdote, es nuestro redentor, nuestro pastor, por el cual podemos realmente venir a tu presencia, a exaltar tu nombre, a adorarte, a agradarte, a servirte, mi Señor. Y necesitados de ti venimos todos con distintos estados de ánimo, distintas situaciones en nuestras vidas. Tú las conoces todas, mi Señor. Y hoy no te pido la respuesta que buscamos. Hoy te pido por la respuesta que necesitamos, mi Señor. Tú la conoces mejor. Tú eres Papito Dios. Nadie nos ama más que tú y nadie está más interesado en nuestro bienestar que tú, Señor. Aún cuando ese bienestar a nosotros nos parezca que no es lo mejor, tú sí sabes lo que es lo mejor. Entonces hoy, Señor, nos encomendamos en tus manos y te pedimos que nos hables de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito. Habla, Papito Dios, que nosotros, tus hijos, escuchamos. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando Lucas, ya casi vamos terminando. De paso les aviso que después de haber estado orando el segundo trimestre del año acerca de qué era lo próximo que íbamos a leer, vamos a terminar Lucas en 2 semanas. Estamos a 10, 11, 18, 25, en 3 semanas terminamos Lucas. Y vamos a empezar una miniserie. Saben que normalmente estudiamos versículo a versículo, capítulo a capítulo, cada libro. Pero en 3 semanas vamos a tener una miniserie acerca, y se va a llamar Cartas a la Iglesia. Y vamos a estar estudiando las 7 cartas de que habla el libro de Apocalipsis a las iglesias, y vamos a estar viendo qué dice eso y cómo estamos como iglesia y de qué manera eso transforma nuestras vidas. Pero en Lucas, en el capítulo 23 específicamente, hemos estado viendo el proceso de arresto, acusación, juzgamiento de Jesús el Mesías, condenación porque así lo pidió la gente, no porque lo encontraran culpable los romanos. Y la semana pasada terminamos en que fuera condenado a muerte por petición de las autoridades judías. Si recuerdan, la acusación fue ante las autoridades romanas que él se creía el rey de los judíos. Y de hecho, los judíos protestaron cuando Poncio Pilato ordenó que se pusiera una señal que dijera el rey de los judíos. Los judíos querían que dijera él se cree o él dice ser el rey de los judíos. Pero Pilato dijo una frase célebre que todavía se mantiene: lo que está escrito, está escrito. Lo que ya escribí, y escribí que dijera el rey de los judíos. El contexto es ese: ya Jesús ha pasado toda la noche de tortura, juzgamiento, injusticia, hambre, sed, ha amanecido un nuevo día, ha sido condenado y pues inmediatamente debe ser azotado, torturado y luego llevado a el monte Calvario. En el versículo 26 de Lucas 23. Y ellos al verle tomaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, las cuales lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los montes: cúbrannos. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué se hará con el seco? Llevaban también a otros 2 que eran malhechores para ser ejecutados con él. Y ahí vamos a hacer la primera pausa. Es necesario para mí hoy tratar de darles una descripción con la cual ustedes formen una imagen en sus mentes. Y por eso mucho va a ser una descripción gráfica. Desde ya no les pido disculpas porque espero que se incomoden. Y no, dijiste mal, Santiago, que ofreces disculpas y esperas no incomodarnos. No les pido disculpas y el deseo es que se incomoden. Están en la iglesia, ese es el sitio al que uno va a ser incomodado, porque es en donde la palabra de Dios nos refleja lo mal que estamos. Y algunos que vinieron por primera vez dicen: amén, no, vine a la iglesia equivocada. Pues vamos a ver, necesito darles un contexto. Este proceso de ir a la cruz
Sé que las películas nos muestran a un Jesús cargando una cruz ya armada. Tradicionalmente, históricamente, no era así, pues el peso del madero era de 350 libras y normalmente ningún hombre podía cargar eso por 3 kilómetros. Normalmente, y a través de historiadores, nos enseñan que cargaban era la parte de madera que iba horizontal, no el vertical, sino el horizontal que completaba la cruz, igual pesando 150 libras. Esa procesión, después de haber sido azotado, después de haber sido torturado, y en eso les voy a dar más detalles más tarde, requería de un soldado romano que iba adelante e iba pregonando. De hecho, la palabra pregón arranca de cómo empezaba esa labor de este hombre, y este hombre se encargaba de gritar a voz en aire: este hombre es culpable de asesinato, rebelión contra Roma, el delito que fuera. Normalmente se hacía un cartel, un letrero que se iba mostrando. La idea era llamar la atención de todas las personas y que vieran la pena que se pagaba si se cumplía esa ofensa, con el propósito de que nadie cumpliera esa ofensa. Sobre todo para los romanos, quienes, dicho sea de paso, no fueron quienes inventaron la crucifixión, solo fueron quienes la hicieron un arte. Se encargaba entonces de decir: el que se meta con Roma, miren lo que le va a pasar, mejor que nadie se meta con Roma. Las películas también nos muestran un sitio de crucifixión, una montaña por allá alta, desolada. No era lo que los romanos hacían. Los romanos buscaban crucificar junto a un camino bien concurrido para que mucha gente viera lo que estaba pasando, no que fuera aparte. No era tampoco una cruz tan elevada, pero una cruz que fuera a una altura en donde se notara, pero que pudiera la gente observar bien el drama. Este hombre romano entonces iba adelante, iba pregonando, iba diciendo, y detrás venía el reo, normalmente amarrado hasta ese momento, hasta ese tronco, y debía cargarlo. Vendrían otros soldados y vendría gente haciendo ruido para que todo el mundo pusiera atención a lo que sucedía. Ese contexto es importante. Jesús no ha dormido, no ha comido, no ha tomado líquido, muy posiblemente va descalzo, su espalda está desfigurada, reventada, abierta en sangre, y le amarran un tronco atrás, una corona de espinas forzada en su frente, y va caminando. Lucas no nos da ese detalle, pero los otros evangelistas nos hablan de que él ya no pudo cargar más la cruz, y por eso a este Simón de Cirene le chantan el tener que cargarlo. Ven tú, llévala. Cirene era un pueblo que estaría ubicado en lo que hoy en día es Libia, en el norte de África. Y de este Simón no sabemos mucho, pero sabemos que viajó cientos de kilómetros para celebrar la Pascua, o sea que es un judío. Él muy posiblemente no sabe ni quién es el tal Jesús, ni qué sucedió, y sin embargo le ponen el trabajo. Las mujeres de las cuales nos habla aquí este recuento bíblico, muy distinto, ten cuidado, nos han enseñado que el encuentro de Jesús con la Verónica. Busquen a Verónica en la Biblia a ver dónde les aparece. En ninguna parte, en ninguno de los evangelios habla de ninguna Verónica. Ni en ninguno de los 4 evangelios se habla que Jesús se encontró con María su madre, tampoco. No sabemos si se encontró con ella o no, pero la Biblia no dice que se encontró con ella, ni dice que se encontró con una Verónica, ni habla del montonón de estaciones. Si hoy en día vas a Jerusalén y hay, creo que son 19 estaciones, en ninguna parte en recuento bíblico se habla de esas estaciones. Si hablamos aquí en Lucas de estas mujeres a quienes Jesús ve, ellas lloran, por lo visto de compasión por el hombre, y Jesús les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, porque va a venir un tiempo horrorífico en el que la mujer, en vez de decir bienaventurada por tener hijos, bienaventurada por haber quedado embarazada, no, bienaventurada la que no tenga hijos, que se caigan los montes sobre nosotros. Algo terrible va a venir desde la perspectiva de ellas, pobre Jesús, pero desde la perspectiva de Jesús, pobre de ustedes. Y por eso el primer punto de hoy es: si tienes la imagen equivocada de Dios, tal vez rechaces a Jesús como tu rey. Si tienes la imagen equivocada acerca de quien Dios es, muy posiblemente lo vas a rechazar como tu rey. Y ten cuidado, porque eso no es para que Jesús se ponga a llorar, eso es para que tú te pongas a llorar. Cuando Jesús no es sino otro llavero decorativo en tu vida, otro especialista en tu vida, otro acompáñame,
ponte a llorar, porque cosas bien horribles pasarán. Jesús proféticamente habla de dos eventos. Uno, unos años después de esta instancia, alrededor de 35 años, 40 años, la ciudad de Jerusalén como tal, el templo, el sitio más sagrado para el pueblo judío, serían arrasados cuando el general Tito finalmente tomaría Jerusalén, destruiría y dejaría plano el sitio sobre el cual el templo estaba, destruiría la ciudad. Morirían más de 1000 judíos y la nación de Israel como tal empezaría su diáspora. Dejarían de existir, dejarían de tener un terreno al cual llamar nuestro país hasta no hace muchos años. Una tragedia total. Tal vez, y muchos estudiosos dicen, esta es una de esas partes en donde esa generación incluso vería ese desastre, esa destrucción total. Pero también, aún más adelante en Apocalipsis, se habla de estos versículos. No tienen que ir allá, es el capítulo 6, solo anoten los versículos 16 y 17. Y decían a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escondan nuestro rostro, porque debe ser escondido del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá permanecer de pie? Dos eventos, uno que viviría incluso esa generación y otro que viviremos absolutamente todos. Sin importar cuál es tu imagen acerca de Dios, todos nos presentaremos delante de Dios, el juez justo. Y no vas a sacar tu tarjeta de membresía de la iglesia Calvary, ni tu Biblia autografiada por el pastor, ni tu foto comiendo perros en la iglesia, ni tu extracto mostrando las donaciones en la iglesia, ni la lista de asistencia en la iglesia todos los días, porque todo eso será quemado y devorado por el fuego. Y Jesús mismo dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Son esos también. Y ojo, porque de esos muy posiblemente muchos estamos aquí sentados hoy pensando, yo voy fijo. Y espero que esta imagen horrorífica y trágica de hoy cambie eso en nuestras vidas. Porque nos sentimos como pobrecitos. Bueno, hoy sí voy a ir a la iglesia. A ver, este domingo sí vamos a la iglesia. Este sí. A ver pues, pobrecito el Señor, hace rato no voy a la iglesia. Jesús te dice, pobrecito tú, ni vayas a perder el tiempo allá a la iglesia. No vayas a perder el tiempo. Si tú lo que estás pensando es que voy a ir a hacerle un favor a Dios, no pierdas el tiempo. Y si tú estás pensando, no voy a ir para que Santiago no me mire raro, no pierdas el tiempo, yo siempre miro raro. No tiene nada que ver. Se trata de una relación con el Señor y el Señor la tiene clara, aún en su momento de sufrimiento físico, mental y espiritual. Jesús le dice a ellas, hey, lloren por ustedes mismos, no se preocupen tanto por mí. No se preocupen tanto por mí, ustedes se tienen que preocupar por ustedes mismos. Juan nos dice en su relato que Jesús empezó a cargar la cruz, pero evidentemente luego físicamente ya no lo pudo hacer más. Ahí es donde toman a este Simón de Cirene para que empiece a ayudar a Jesús con cargar la cruz. Y ese cargar la cruz, en palabras de Jesús mismo, en Lucas en el capítulo 9, Jesús había dicho, son los versículos 23 y el 24, Jesús había dicho, el que quiera ser mi discípulo, que cargue su cruz y me siga. En ese momento los discípulos habrán dicho, ¿qué cuento de cruz y siga a dónde? De seguro no entendieron, pero ahora sí se entiende y nosotros sí entendemos. Jesús lo está diciendo en el contexto de ser discipulado. Si tú quieres ser discípulo de Jesús, para entrar al cielo hay que ser discípulo de Jesús, no fan de Jesús. No es que yo en mi Facebook soy amigo de Jesús. No es que en mi Instagram digo que Jesús reina. Es que mi vida grita a voz en cuello que yo le pertenezco a Jesús. Mi vida, no mis publicaciones en redes sociales o no mi apariencia externa. Jesús dice, sigan mis pasos. Si quieren ser mis discípulos, sigan mis pasos, vivan como yo, hablen como yo, deben parecerse a mí en esencia y no en apariencia. De eso es de lo que se trata. De Simón de Cirene sabemos muy poco, pero en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 10, se nos dice que él estaba en Jerusalén por la Pascua. No tenía nada que ver con Jesús, por lo visto no sabía quién era Jesús. En el libro de Romanos, en el capítulo 16, se nos habla de los hijos de Simón de Cirene, y son creyentes.
ya son creyentes, no son solo judíos, es un judío completo, un judío que nació en la familia de Israel, pero que también cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos mismos se definen así, el judío mesiánico se define como un judío completo. Y por eso es importante anotar como segundo punto, aprende a mirar más allá de tus circunstancias, porque tal vez estás ahí por tu propio bien. Algunos de ustedes hoy están pasando por unas circunstancias bien difíciles. Algunos de ustedes pasaron por unas circunstancias difíciles hace unos días. Y otros de ustedes van a pasar por unas circunstancias bien difíciles en los días por venir. Estamos en este mundo. ¿Y cuántos de nosotros, cuando estamos en esas situaciones, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué, Dios? ¿Por qué yo? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y qué injusticia? Y Señor, destruye a mi jefe. Señor, destruye tal cosa. Señor, que llueva fuego y azufre sobre tal otra, porque Dios, yo te estoy sirviendo. ¿Y por qué? Imagínense Simón de Cirene. El hombre viajó cientos de kilómetros para llegar a celebrar la Pascua, y el pobre está por ahí medio mirando, y ahí sí, como diríamos, lo cogieron de sapo. Venga para acá, mijo, forzado. A él no le preguntaron, ¿te gustaría ayudarle a Jesús? Nada, es autoridad romana. Ven para acá, tran, y lo ponen a cargar una cruz pesada, un madero inmenso, participar de la procesión de hombres condenados a muerte, ser parte de los insultos de la gente, de la burla de la gente, volverse un desorden, y él no tiene nada que ver ahí. Pero es maravilloso ver que parece que en ese encuentro corto, más o menos 3 kilómetros, de 2 a 3 kilómetros tuvo que haber caminado con Jesús hasta llegar al sitio, algo pasó en la vida de Simón de Cirene, por lo cual la Biblia incluso menciona a su familia ya siendo parte de la iglesia de Jesucristo. Llegó a Jerusalén a participar de una experiencia religiosa, y salió de Jerusalén un hombre nuevo, y su familia viviendo una vida eterna. A veces esas circunstancias difíciles en tu vida, aunque no las entiendas, dale gracias a Dios. Dios te puso ahí con un propósito. Pero asegúrate de que aprendas la lección que sea que Dios quiera que aprendas. Asegúrate de que en ese tiempo te encuentres con el Señor, y no simplemente pases por una difícil y te enfoques en cómo salir de ahí. Enfócate en por qué estás ahí y cómo Dios es soberano sobre tus circunstancias. Aprende a mirar más allá de esas circunstancias. Ahora el versículo 33 de Lucas 23. No, pero antes de decirles eso, no expliqué. Jesús dice, si así hacen con el árbol verde, ¿cómo será con el árbol seco? Y es por supuesto, el árbol verde significa fruto, salud, bienestar. Vaya, quemen, préndanle fuego a madera verde. Es muy difícil. Si así hacen con un hombre justo, recto, íntegro, el Hijo de Dios, ¿cómo será el castigo sobre madera seca? Y esa madera seca, los representativos de la madera seca somos ustedes y yo, pecadores, fallidos. ¿Cómo será con nosotros? El fuego se prende facilito y consume inmediatamente. Por eso Jesús dice, nadie va a ser digno de pararse enfrente de Dios Padre. Solo Él es digno. No es que con nuestras acciones no lo vamos a ganar, pero sí estamos viendo hoy que nuestra respuesta a lo que Jesús hizo por nosotros es importante. Ahora sí, el versículo 33. Cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores. Pero antes de los malhechores les cuento algo, y aprovecho 2 cosas acerca de la iglesia por si acaso no las conoces. Tal vez una de las cosas que te confundió en esta iglesia es pasar por enfrente y ver una cruz de madera puesta allá afuera, y ver una cruz de madera pero no formada de la misma manera, simplemente dando la silueta aquí atrás. ¿Por qué la cruz? Y algunos me han dicho, ustedes son una iglesia católica y no me gusta, eso no es de buena doctrina tener una cruz. Si no hay cruz, no hay salvación. El hecho de que Jesús fue a la cruz por nosotros es el hecho de que nosotros tenemos vida eterna. Tenemos una cruz vacía porque creemos que Jesús murió en esa cruz, pero se levantó de la tumba y vive y reina para siempre. No estamos diciendo que todo el mundo tiene que tener cruz, ni mucho menos. Pero por si acaso les aclaro por qué tenemos una cruz, porque es el recordatorio de quién Él es, lo que Él hizo, por quién lo hizo y cuánto costó.
Y acerca del nombre de la iglesia, que se llama Calvary Chapel, Cartagena en inglés, quiere decir Capilla Calvario en español. Calvario es el nombre de ese montecito, del cual vamos a ver más detalles en un momento. En griego es Golgota y Calvario es en latín. Quiere decir el sitio de la calavera, es lo que quiere decir. Entonces el nombre de nuestra iglesia quiere decir la capilla en el sitio de la calavera. Y no suena muy agradable como nombre de iglesia, yo sé. Pero quiere decir que allá en ese sitio es donde la máxima expresión de justicia y la máxima expresión de amor tomaron lugar. Por eso hacemos reminiscencia de ese lugar. Con los dos malhechores lo crucificaron, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y antes de seguir y no pasar por ahí derecho así de largo, tercer punto, oremos por todos, especialmente por quienes te lastiman. Jesús, en el medio del sufrimiento, ya les dije que lo habían arrastrado, que lo habían apresado, que lo habían abofeteado, que lo habían golpeado con varas, que le habían puesto una corona de espinas, que lo habían torturado a latigazos, que lo tienen forzado a cargar esta cruz, que lo han venido lastimando, que no le han dado comida, que no le han dado líquido, y lo van a poner en una cruz y lo van a asesinar. Y Jesús dice: Señor, perdónalos. Señor, mi jefe que es tan injusto, de hace 5 años no me sube el salario, Señor, llévatelo, te lo envío. No, esto no, Señor. Señor, perdónalo, Señor. Perdónalo, Señor. Que conozca de ti, Dios. Que se enamore de ti, que te ame. Oro por su matrimonio, oro por sus hijos. Y algunos, eso es fácil para ti decir, tú eres pastor. No, esto no se trata de ser pastor o no ser pastor, se trata de ser discípulo de Jesús. Es lo que Él hace, eso es lo que quiere decir. Tomen su cruz y síganme, vivan como yo, oren por los demás, especialmente, y Jesús mismo lo dijo, por sus enemigos. Cuando le dijeron que cuál era el mandamiento más grande: amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios supremamente, amar a Dios sin condición. Y el segundo, tan importante como el primero, amar a tu prójimo. Pero luego Jesús dijo: pero les digo más, amen incluso a sus enemigos. Y Jesús lo demuestra hasta en la cruz, orando por todos estos que han hecho tanto en contra de Él. Entonces nosotros oremos por los demás, incluso por nuestros enemigos. Y partiendo sus vestidos echaron suertes. El pueblo estaba de pie mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. A otros salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados lo escarnecían, acercándose, ofreciéndole vinagre y diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito que decía: este es el rey de los judíos. Toda esta escena de tortura, toda esta gente burlándose, atropellándolo, ya le habían arrancado sus ropas también. La crucifixión era normalmente un hombre desnudo para mayor vergüenza. Es puesto allí en la cruz y Jesús: Señor, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Y habla de 2 maleantes, de 2 ladrones, de 2 delincuentes que fueron puestos junto a él. No vayan allá, pero Mateo 27, versículos 42-44, el mismo recuento dice: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Es rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ha sido confiado en Dios, que lo libre ahora si lo quiere, porque dijo: soy hijo de Dios. Se acentúa más la imagen equivocada acerca de quién es Jesús. Un grupo, las mujeres se sentían mal por él, sentían pesar por él. Un grupo hoy en día no busca de Jesús, viene a la iglesia por cumplirle a Jesús. Medio dice que es cristiano como por cumplirle a Jesús. Y Jesús dice: hey, oren por ustedes, más bien pónganse pila, ustedes no sientan pesar por mí. Otro de pronto ni conocía a Jesús, y la evidencia es que en el breve encuentro que tuvo con él, permitió que Jesús transformara su vida, dejando un legado para su familia. Aquí hay otro grupo de gente, representativo también hoy en día de pronto de los que no conocen de Jesús y que tienen la imagen errónea acerca de quién Jesús es. Él dijo que era esto, dijo que era otro, pues que demuestre que es Dios. Haz algo que denote que eres Dios. Y de hecho veremos que dicen:
sálvate y creeremos en ti. Una imagen completamente errónea. Voy a aumentar más en eso ahorita, pero termino la parte de los ladrones porque dice que había dos ladrones. Y de seguro ustedes saben que había un ladrón malo y había un ladrón bueno. No hay ladrón malo y ladrón bueno. Pero pareciera porque uno defendió a Jesús, ¿verdad? Pero Mateo nos da un detalle acerca de este ladrón. Y es en el versículo 44 de Mateo 27. También los ladrones que estaban crucificados con él lo injuriaban de la misma manera. No nos dice exacto si los ladrones, pero muy posiblemente fueron parte de la procesión. Es un espectáculo más grande. Estos son los tres que vamos a crucificar hoy. Ellos parece que entran ya más en la escena en el momento de la cruz. Esto pudo haber empezado temprano en la mañana. Ya está llegando la hora del mediodía, o sea, han pasado un par de horas. Y los dos ladrones también injuriaban y también insultaban a Jesús. Dice Mateo en el versículo 44. Ambos lo estaban insultando, ambos lo injuriaban, casi todos los que estaban presentes. Pero ahí en Lucas 23, volviendo al versículo 39, uno de los malhechores que estaba colgados lo injuriaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro lo reprendió diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero este no hizo ningún mal. Y le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hace unas horas, ese mismo ladrón lo injuriaba, cometía blasfemia, hablando en contra de Dios. Pero ahora algo ha pasado, y cuando uno de los ladrones todavía le quiere poner la prueba: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Tú conoces algún cristiano así en ese estilo? Dios, demuéstrame que existes. Señor, demuéstrame tu poder. Señor, manifiéstate en mi vida. No ha contestado nada. Y hoy en día la mayoría de creyentes y no creyentes andan buscando a un Dios equivocado, al Dios de haz algo sobrenatural, Dios, para que yo te crea. Señor, ver para creer. La Biblia dice completamente lo opuesto: cree y verás. No hay ver para creer en ninguna parte en la Biblia. El Señor siempre esperaba que el hombre tomara el paso, le obedeciera y luego vería a Dios manifestarse grandemente. No hay en donde Dios, bueno, sí, a ver, yo les demuestro que yo existo para que me crean. Esa idea salió de los hombres, y hombres como este. ¿No pues que eres Dios? Sálvate y sálvanos a nosotros. El otro ladrón me ayuda para el siguiente punto: arrepiéntete antes de que se haga tarde. Algo sucedió, han pasado entonces tal vez 2-3 horas, no sé qué tanto, la palabra no nos dice, pero el mismo ladrón que también le injuriaba, ahora defiende a Jesús. Y defiende a Jesús y le dice: Jesús. ¿Y cómo supo que se llamaba Jesús? Ahí no llevaba, el título no llevaba el nombre de Jesús. ¿Cómo supo que se llamaba Jesús? No sé, pero ya le habla con el nombre y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón está en la cruz, Jesús está en la cruz, condenados a muerte. Va a ser solo unas horas o un día tal vez y estaremos muertos. Jesús no inspira ninguna protección. Jesús no inspira. La gente se ha venido burlando que el rey de los judíos, mira al rey de los judíos todo ensangrentado, débil, no puede ni cargar el propio madero y ahora está colgado al madero a punto de morir. ¿A quién le va a inspirar? Oye, ayúdame en algo, colabórame en algo. Sabe que son condenados a muerte y es a él a quien el ladrón le está pidiendo ayuda. Algo cambió en él. Y no solo algo cambió, sino que le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea que está asumiendo que Jesús es eterno, que Jesús va a vencer a la muerte, que Jesús va a resucitar. Cree ese ladrón en la vida eterna porque le dice: acuérdate de mí. Y está asumiendo que que Jesús es Dios y tiene poder para rescatarlo.
Y humildemente le dice, acuérdate, aunque sea como, quién sabe dentro de cuánto tiempo va a hacer esto, pero al menos acuérdate de mí. Está demostrando arrepentimiento, porque confesó, nosotros no merecemos esto, nosotros nos ganamos esta situación. Es un elemento necesario para ser un discípulo de Jesús, el arrepentimiento. Reconocer mi propio pecado, arrepentirme de él, y muchas veces decir, estoy en la situación en la que estoy por culpa mía. Yo me puse aquí. Esto sucede en mi vida porque yo lo hice y estoy arrepentido, Señor. Por favor, ayúdame. La respuesta de Jesús es maravillosa porque le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bueno que este evento no sucedió en la iglesia moderna. Porque si hubiera habido alguien ahí de los cristianos de la iglesia moderna, algunos, y el ladrón le hubiera dicho a Jesús, hey Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y Jesús le hubiera dicho, hoy estarás en el paraíso conmigo, algunos de la iglesia moderna le hubieran dicho, pero primero te tienes que bautizar, y tienes que hacer los cursos, los 3, 4 niveles que tenemos, conquistadores, triunfadores, vencedores, primero tienes que haber hecho comunión. Tienes que haber recibido el bautizo del Espíritu Santo. Tienes que hablar en lenguas. Y luego sí estarás con Jesús. Déjamelo a mí, Jesús. Yo te lo arreglo, te lo funciono. El bautismo es necesario para salvación. Jesús no le dijo, ve y te haces bautizar, soluciona el bautizo y luego sí hablamos. Para Jesús fue, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aunque le dice, acuérdate de mí, y de pronto esa pregunta es como larga, Jesús le dice, hoy. Jesús es pronto para salvar, y no lo puedo encerrar en una cajita de que la salvación sucede así, solo así. Él es la salvación. Él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, y esa palabra paraíso viene del persa y quiere decir jardín. Es un área, un bosque hermoso, en donde hay seguridad, hay bienestar, hay todo lo que necesitas. Y el hombre hace un par de horas estaba injuriando, insultando, estaba cometiendo blasfemia en contra de Dios mismo, cara a cara. Y Dios mismo le dice, hoy. No es sino que te arrepentiste, confesaste tu pecado, te arrepentiste hoy mismo. Ahora, ojo, porque a otros no les contestó hoy mismo. A otros se demoraron otro tiempo. No sea de los que vienes hoy en crisis y dices, bueno, listo, ya, ok, Señor, solucioname hoy, Señor. Con otros va a demorar otro tiempo, pero lo que sí veo es que es importante que nos arrepintamos antes de que se haga tarde. Algunos, sobre todo los más jóvenes, le dicen a uno, yo sí quiero seguir a Cristo, pero es que todavía soy muy joven. Yo todavía quiero pasarla rico, yo todavía quiero divertirme. Entonces después, mira al ladrón en la cruz. Jesús lo perdonó en el último momento. Hay una gran diferencia. El ladrón en la cruz no conocía a Jesús. Llegó hasta la cruz injuriándole. Pero en la cruz, por primera vez, conoció a Jesús. Y en la cruz fue salvo. Tú no tienes excusa. Si no lo conocías antes, hoy te presento a Jesús. Y desde aquí ya no tienes excusa. Arrepiéntete antes de que se haga tarde, porque por eso Jesús le dice a esas mujeres, lloren por ustedes, porque al rechazar a Jesús como Señor, como Rey, ustedes se condenan a sí mismos. La semana pasada vimos cómo esos Sanedrín se estaba condenando y Jesús les dijo, la próxima vez que me vean, me verán como el juez justo. Serán ustedes quienes están en juicio. Y ya habrá sido muy tarde. Cuando ya sea ver a Jesús. Aquí hoy les estoy mostrando una imagen de Jesús, el Cordero de Dios. La otra imagen es la de Jesús, el león de la tribu de Judá. Jesús, el justiciero. Y ahí ya va a ser tarde. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos de arrepentirnos antes de que se haga tarde. Pero eso sí, créele de todo corazón, teniendo en cuenta que el mensaje de Jesús es uno de vida eterna y no de experiencia pasajera. No, porque ayúdame por aquí, Señor, solucioname por aquí. En este grupo fijo lo tiene que haber. Estoy en fuego por el Señor, 3 meses, 4 meses, 5 meses, hasta que por ahí el fuego se apaga. Señor, bájate de la cruz, haz algo maravilloso, no sé, demuéstrame algo, porque me fui, no sé qué pasó, me aburrí. Es que es la iglesia, es que es el pastor, es el calor, es el trabajo, estoy cansado. Señor, pero haz algo maravilloso. Y a veces lo maravilloso que el Señor hace es un cáncer.
Ah, volviste. Ah. O una muerte. Ah, ¿no quieres hablar conmigo? ¿Qué pasó antes? No, pero haz algo maravilloso, Señor. Ah, ahora quieres algo maravilloso. Lo más maravilloso que Jesús puede hacer por nosotros, ya lo hizo hace 2000 años en la cruz. Tengan eso claro. Y no podemos andar como los líderes religiosos, los soldados romanos o todos los demás. Haz algo, bájate de la cruz y creeremos en ti. Haz esto y creemos en ti. Haz aquella cosa y creeremos en ti. Pero es lo que nosotros en general andamos buscando. Por eso la respuesta de las iglesias es noche de milagros. Noche de milagros. ¿Quién quiere venir? Porque el Señor se va a mover poderosamente, y por eso no me gustan esas palabras. Yo en el Facebook normalmente pongo, hey, ¿cuál es tu perspectiva acerca de la cruz? ¿Cuál es la perspectiva de Cristo acerca de la cruz? Estudiemos eso hoy. Les he podido poner, vengan, los esperamos, va a haber un mensaje poderoso. Ay, vamos, aquí hay poderoso, ¿qué hay poderoso? Y entonces se vuelve y, hermanos, les voy a hablar un mensaje poderoso y por eso tengo palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor? La que tienen ahí en las manos. Léanla, estudienla. Pensé que tenía algo que ver acerca de las próximas elecciones, la próxima de la selección, acerca de la pareja con la que estoy pensando. Quiero que Dios me dé una señal. Ay, el hombre es creyente. No, pero es lindo. ¿Qué señal quieres que te dé el Señor? No, lee ahí el libro, lee el libro. Es acerca de mis hijos que están rebeldes. ¿Los has disciplinado? No. Lee el libro, ahí dice en el libro. Acerca de mi matrimonio, si será que me debo divorciar o no. ¿Qué dice el libro? Muchachos, no vamos a terminar nosotros llorando después. El Señor quiere que le creamos de todo corazón, pero ese mensaje de Él es de vida eterna. No es para que me funcione ahorita muy bien. No permitas que tu caminar con Jesús se vea afectado en nada por las cosas buenas o malas que pasan en tu vida. Al contrario, el Señor te afecta a ti con respecto a las cosas buenas o malas que haya en tu vida. Sé tú quien haga la diferencia en los demás. Versículo 44. Cuando era como el mediodía, descendió oscuridad sobre la tierra hasta las 3 de la tarde. O sea, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por en medio. Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús es Dios, y es Dios aún en el momento de su muerte como hombre. Es en el momento en el que Él dice: Padre, encomiendo mi espíritu, y en el momento en que Él respira su último. Es completamente soberano y en autoridad sobre lo que está sucediendo. Sin ninguna duda, hasta el momento de la muerte. Vino esta gran oscuridad, el velo se rasga, y el versículo 47 dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud que estaba presente en este espectáculo, al ver lo que había acontecido, volvía golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se quedaron lejos mirando estas cosas. ¿Cuál de esos eres tú? ¡Wow! Jesús es un buen hombre. Indudablemente era un hombre recto. Igual que Poncio Pilato, igual que Herodes, encontraron a Jesús inocente. ¡Ey, este hombre es un buen hombre! Y hay mucho cristiano, entre comillas, cuyo concepto de Jesús es que es un buen hombre. Jesús es lindo, Jesús es bueno, Jesús es sonriente, pero se lo imaginan rubio, ojos verdes, pelito largo, todo peinadito, todo bien organizadito, porque Él es el amigo de todos. Y de alguna manera pensamos que es un personaje como Mickey o Minnie, de la fantasía, que no existió, que no es verdadero. Y para este hombre es un hombre verdaderamente justo, pero no nos da ninguna evidencia, al menos hasta ahora, de que ese entendimiento de que era un hombre justo llegara a ser el de Él es el Hijo de Dios. Es distinto del ladrón en la cruz. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese es el cristiano que le va a seguir como discípulo, así sea por unas horas antes de que muera. Este es el cristiano
que le cae bien Jesús. No, sí, yo voy a iglesia cristiana, a mí ser cristiano me parece bacano, es rico, los cristianos son chéveres, me encanta pasar bien, varios de mis amigos son cristianos. Hey, yo creo que yo también soy cristiano. No, sí, Jesús es lindísimo, Jesús es bacanísimo, pero de mi vida sigue siendo igual de torcida como era antes de Jesús. No, es un hombre bueno. No es el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Esa perspectiva no sirve. Toda la multitud que estaba presente en este espectáculo se volvió dándose golpes de pecho. El símbolo a través de la historia de arrepentimiento. Ay, me siento mal, yo qué he hecho, yo qué hice, esto estuvo mal. Y ese es otro tipo de cristiano. Ay, sí, qué embarrada. Miren, yo sé que esto está mal, pero nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Igual Dios me ama así como yo soy. Entonces, ¿qué hacemos? Sigo igual. Y sí, lloro, pero no me arrepiento. No cambio de dirección y sigo siendo el mismo que era antes. Esa perspectiva está equivocada. Ojo, porque estos no dice nada acerca de condenación. Estos son tal vez quienes tienen que llorar, porque el único que hasta ahora hemos visto salvo es el ladrón que estaba en la cruz con Jesús, quien como que la tuvo clara durante el tiempo que tuvo un encuentro con el Señor. Pero en el versículo 44, cuando nos dice que hubo oscuridad, el 45 nos dice que el velo del templo se rasgó por en medio. El templo en Jerusalén, el templo para los judíos, era el sitio más sagrado. El Señor había instruido a Moisés que en la carpa primero habría un lugar, habría un espacio en donde sería el sitio, el lugar santísimo, el lugar sacrosantísimo, mejor dicho, había el sitio en donde la presencia de Dios iba a estar. Y a ese sitio de la presencia era donde este velo, y no es un velo delgadito, era una tela fuerte, de lo mejor había. Nadie podía pasar allá, porque allá estaba la presencia de Dios. Las instrucciones habían sido: una vez al año, un solo hombre, el sumo sacerdote, pasaría con un sacrificio de sangre, un cordero perfecto y sin mancha. Podía pasar en el momento correcto, estar allá y hacer expiación. O sea, ese sería el reemplazo de la pena que se merecía toda la nación de Israel por sus pecados. Este hombre, una vez al año, con este cordero perfecto y el derramamiento de esa sangre, los pecados de toda la nación de Israel eran perdonados. Hasta este día sigue siendo uno de los festivos más importantes para el judío, una vez al año. Jesús ya había dicho que el templo yacía desolado. Desolado quiere decir Dios ya no está ahí. Porque como ustedes están viviendo no es la forma, Dios ya no está ahí. Cuando los discípulos dijeron: wow, mira este templo tan maravilloso, Jesús les dijo: no se impresionen con eso, está muy hermoso por fuera, pero está vacío. Ya la presencia de Dios no está ahí. Y eso es importante que lo entendamos, porque esta iglesia, podemos llamar este sitio, y que nos gusta llamarlo, una casa de oración, una casa de adoración, una casa de estudio, pero no es el templo del Señor. Este no es un sitio sagrado. Si fuera un sitio sagrado, no podían venir algunos de ustedes vestidos como están vestidos. No pudiera estar yo aquí sin medias. Es sagrado. El sitio sagrado es el corazón de cada uno de ustedes. Es el templo del Espíritu Santo, es cada uno de ustedes. El sitio por el cual todos nosotros debemos esforzarnos por mantener puro y limpio es el corazón y la vida de cada uno de nosotros, no este edificio. En este edificio más tarde sacamos las mesas y jugamos ping-pong. El viernes, que fue la noche de parejas, hicimos karaoke. Y algo, con razón, ya estaban mal con lo de la cruz, ahora sí que peor, ¿cómo van a estar haciendo karaoke? Aquí en este sitio podemos comer. Es simplemente un salón. Cuando el Señor, que habita en el corazón de cada uno de nosotros, transforma nuestras vidas, Él sí nos purifica cada uno de nosotros. Y entonces, a donde sea que vayamos, somos la luz de Cristo. Pero ese sitio sagrado, el velo se rompe en dos, y es el símbolo más hermoso, porque el autor de Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 19 y 20 nos dice que teniendo la confianza plena para entrar al lugar al Santísimo por la sangre de Jesús, porque su cuerpo fue entregado por nosotros. O sea que en nuestras vidas, no una vez al año, una vez en la vida, ojalá, un solo hombre, Jesús, entra con un solo sacrificio, un cordero perfecto y su sangre derramada en la cruz. Él mismo, Jesús,
entra entonces y nos da acceso para que nuestros pecados, Él sea la expiación. Él se lleva la culpa y el castigo de nuestros pecados. Él lo carga para que nosotros esa única vez tengamos acceso al Padre. Y el autor de Hebreos describe que Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro Señor. Él es a quien Él seguimos. Es distinto de como era antes. Ese señal del velo roto es una señal maravillosa para cada uno de nosotros, porque Él es nuestro Dios. Ya no tengo que preocuparme del templo, del sitio, ya no es si soy miembro de esta iglesia o aquella iglesia, es yo soy la iglesia. Y ya no me tengo que preocupar de este pastor o aquel pastor. Él es el gran pastor, Él es el buen pastor, Él es el pastor de pastores. Y se debe ver en tu vida entonces. Se rasgó el velo, otros se dan golpes de pecho, otros se están burlando, pero algo maravilloso sucedió porque ahora se da este acceso libre. No puedo terminar este tiempo sin tratar de describirles. Y era más fácil ponerles unas imágenes, pero espero que informándoles sea más fácil. Y como les dije al principio, espero que se ofendan y no les pido disculpas. Pero la noche empezó ayer con un Jesús arrastrado, amarrado, abofeteado, insultado, torturado, golpeado. En el amanecer se convirtió en el tipo de tortura en el cual los romanos se especializaban en el dolor. No eran solo látigos de correa, pero eran látigos con pedazos y fragmentos de huesos, de metal, al final, cosa que al que dieran el latigazo en la espalda, luego tenían que arrancarlo, para que arrancara piel, músculo en muchos casos, y en algunos casos alcanzaba a llegar tan profundo que hasta rasgaba huesos. Cantidad de esos. A través del amanecer. Al empezar el día, la espalda de Jesús estaba abierta en sangre viva, en carne viva. Su frente, su cabeza, con una corona de espinas, muchas espinas, más o menos de este tamaño, de acuerdo a lo que se utiliza en el área, forzada en su cabeza, golpeado en una vara, con una vara en su cabeza también. En su cara, casi desfigurado su cara, su espalda, sus piernas. Luego le amarran esto aquí a la espalda para que lo que está frotando rompa más su espalda. Forzado a caminar por 3 kilómetros, 4, sin poder cargar más, descalzo, llega a este sitio al cual hay que subir un poco, no es mucho. Hoy en día todavía si haces una búsqueda encuentras el monte Golgota, espectacular, junto al camino de Damasco. Llega a este sitio estirado al piso. Desamarran eso para simplemente volver a poner las manos extendidas, y normalmente la puntilla no iba en la mano, aunque algunas veces lo hacían así, sino va a través de la muñeca, en donde está uno de los tendones más grandes del cuerpo, justo en la mitad. A través de eso se ponía una puntilla normalmente de este tamaño para que atravesara no solo el brazo, sino que entrara en la madera y ojalá pasara hasta el otro lado, en ambos lados. En ese tendón causaría dolor exagerado a cada uno de esos, y puesto en contra de una cruz. Antes de eso me faltaba el detalle de rasgar sus ropas de sangre ya que se ha estado coagulando, y luego vienes y rasgas eso para que vuelva a reventar esas heridas que han estado sangrando ya por horas. Vuelve a la puntilla del otro lado y tienes a Jesús en ambos lados. Luego los pies. Algunos muestran las puntillas clavadas al frente, y expertos y por descubrimientos arqueológicos muestran que también hay en los lados. Preferían en los lados porque podían coger el hueso del tobillo y poner la puntilla en el mismo hueso para que aguantaran más. Pero algunos preferían hacerlo al frente para que precisamente no aguantara tanto. Ok, este Jesús que estaba allí, entonces ahora queda más o menos en esta posición, y el cambio en mi voz es porque al estar en esta posición, los músculos que permiten la inhalación están restringidos. La idea de quien estaba colgado allí era que fuera una muerte muy lenta, muy dolorosa, muy vergonzosa. El dolor de los latigazos, hambre, sed, no dormir, tendones clavados, huesos triturados, una espalda abierta y no poder dormir, no poder respirar. Muchos de ellos se desmayaban del dolor, se volvían a despertar
el dolor mismo los despertaba. Muchos morían por puro y físico desangramiento, hasta que el cuerpo entra en shock por no tener suficiente sangre en el cuerpo y se morían por eso. Pero la mayoría morían de asfixia, porque al no poder inhalar, la única forma en que podían inhalar era tratar de empujarse en las mismas puntillas, tanto de brazos como de piernas, para poder tomar aire y volver a bajar. Por eso a quien aguantaba horas y pasaba al otro día, algunos aguantaban 2 días, le rompían las piernas, literalmente los huesos de las piernas, para que ya no pudiera levantarse más, no tendría suficiente fuerza, y entonces ahí se asfixiaría más rápido. Jesús relativamente muere rápido, en la misma tarde. Jesús ya escoge y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, expira la última vez, pero ahí es en donde está tu Salvador y mi Salvador, el Rey de los cristianos. Y tú puedes decir hoy en día, llorar por ese Rey, y ese Rey te diría a ti también: llora por ti mismo, porque qué tanto me has rechazado cada día de tu vida. Y tú pudieras ser como un Simón de Cirene, que estás aquí porque me trajeron y ahí voy. Y aprovecha la oportunidad y no dejes que se te haga tarde. Y tú puedes ser como los ladrones que se burlan de Jesús y lo que es la historia de Jesús, y puedes decir: mi estilo de vida de pecado es mi estilo de vida de pecado y punto. Y si Jesús quiere ir conmigo, bien, y si no, no. Y Jesús llora por ti porque tú vas para el infierno, yo no. El otro, en cambio, dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo me merezco esto, pero si te acuerdas de mí, ten misericordia de mí. Arrepiéntete antes de que se haga tarde, porque tú no sabes cuál es tu último día, cuál es tu último momento. La imagen es horrible, pero es una que nos recuerda el amor supremo, incondicional de Dios por nosotros, que envió a su Hijo para morir en la cruz por nosotros. La imagen es horrible, pero nos informa también lo horrendo que es nuestro pecado. La imagen de Jesús ensangrentado y torturado es la imagen de las consecuencias de tu pecado y mi pecado, no del pecado de Jesús, quien no peca. Son las imágenes de tu pecado y mi pecado. Esas imágenes nos recuerdan las consecuencias del pecado. Nos recuerda qué tanto costó nuestra salvación y con qué disposición Jesús entregó su vida allí. Jesús dijo: nadie toma mi vida, yo la entrego. De la misma manera, Él quiere que nosotros entreguemos nuestra vida por Él. Él no quiere forzarnos, no nos forza. Sí creemos en elección divina, que el Señor mueve, y esto es elección, presentar las buenas nuevas de salvación. Pero ahora la respuesta es tuya, y ahora lo que depende es de tu respuesta, de cómo tú respondes a lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Tú puedes simplemente ignorar o irte dándote golpes de pecho para la casa y seguir tu vida de la misma manera, pero Él lo que quiere realmente es que tú entregues tu vida a Él. Y entregar tu vida no es: no vuelvo a trabajar, me voy para un monte. No, entregar tu vida es que Jesús sea el Rey de tu vida, que tu respuesta a lo que Él ha hecho se denote en tu vida. No sigas más viviendo experiencias religiosas que no te van a llevar a ningún lado sino a condenación. No pienses que haciendo cosas vas a ser salvo. Lo único que había que hacer, Él ya lo hizo. Nosotros le entregamos nuestra vida a Él, seguimos en los pasos de Él, vivimos de una forma que es opuesta a lo que el mundo dice, pero alineada con lo que el Creador del universo dice, y la vida eterna está asegurada. No quiere decir que todo te va a ir mejor en esta vida. Es más, de pronto al seguir a Jesús se te descuadra toda la vida. ¿Te parece que la vida de Jesús como hombre se descuadró? Miren en dónde terminó. ¿Han escuchado la expresión: el que se mete a Redentor termina crucificado? Y normalmente cuando le dicen eso, no, yo por allá no voy, porque se mete a Redentor termina crucificado. Si Él no se mete de Redentor, todos ustedes y yo estaríamos crucificados. No solo físicamente, sino destinados a sufrimiento eterno. ¿Cuál va a ser tu respuesta a esta imagen? Y yo anhelaría y esperaría que esto hoy nos haya incomodado, pero que esto nos recuerde cada día que el pecado es inmundo, que las consecuencias de ese pecado son dolorosas, que el amor de Dios por mí es eterno, y que mi respuesta a Él es determinada y definitiva en seguirlo paso a paso por todos los días de mi vida, en absolutamente todo. Para salvación, hoy no estamos peor que el ladrón,
No estamos colgados en una cruz. No se nos ha hecho tarde, pero que desde hoy se viva nuestra fe de una manera completamente distinta. Y que seamos de influencia a esas generaciones como las de Simón de Cirene, que seamos de influencia a las generaciones que hay acá. Los últimos versículos del 50 al 56 no es que no son importantes, es el entierro de Jesús, pero no quiero que nos vayamos con el entierro de Jesús. Quiero que nos vayamos con la imagen viva del Jesús crucificado, que pagó por nuestros pecados y nos dio vida eterna. Padre, perdónanos, Señor. Tú conoces nuestros corazones, lo que hay en ellos, Señor. Y el tiempo no alcanzaría para que cada uno de nosotros hiciera suficiente confesión, experimentara nuestro arrepentimiento lo suficiente. Señor, hoy podemos declarar lo único que podemos declarar, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios. Y es la única forma por la cual puedo ser salvo. Y mi Señor, hoy nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestra falsedad, de nuestra cobardía, de nuestro miedo, de nuestra hipocresía. Nos arrepentimos de ser tus enemigos, Señor. Te hemos injuriado con nuestras vidas. Nuestras palabras han ofendido tus oídos puros. Nuestros ojos han manchado, Señor, el legado de Jesús. La gran mayoría de cosas en nuestras vidas niegan quién tú eres. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón. Señor, no queremos que se nos haga tarde. Y por eso hoy queremos arrepentirnos de todo corazón. Recibir ese regalo de gracia, esa expiación. Nuestro sumo sacerdote delante del trono derrama sangre para expiación de nuestros pecados. Y hoy, Señor, quiero ser consciente de eso en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí. Tú nos has dado acceso a tu presencia y te pido que vivamos como si estuviéramos en tu presencia realmente cada día. No permitas más que vivamos como hijos rebeldes y desobedientes que traen vergüenza a tu nombre, sino fortalécenos, Señor, para traer gozo a tu corazón. Fortalécenos para amarte y adorarte con todo, Dios. Llénanos de tu Espíritu Santo. Lo que sea que hayas hecho en el corazón de ese ladrón en la cruz, hazlo en nuestro corazón. Ayúdanos a repudiar lo malo en nuestras vidas y ayúdanos a confiar completamente en ti para vida eterna. Gracias por acordarte de nosotros. Gracias porque sabemos que estaremos contigo, Señor. Un día cercano, lejano, pero estaremos contigo. Ayúdanos a aprender y a entender que solo Jesucristo basta, que Él lo hizo todo por mí y por eso yo voy a hacerlo todo por Él. Ayúdanos a vivir así, te lo suplico, Señor. Y no permitas que nos entretengamos de tal manera en este mundo que te rechacemos a ti y aceptemos este mundo. Ayúdanos a rechazar este mundo y a seguirte a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Cantemos al Señor. Terminar el servicio, conoce a alguien, habla con alguien y deja que este mensaje te transforme.